La paz esté con ustedes. Amigos, para este 15º domingo del tiempo ordinario podemos leer del libro del Deuteronomio, que es un texto maravilloso, por supuesto, del Antiguo Testamento. Significa literalmente la segunda ley, y por eso gran parte trata sobre leyes y mandamientos que Dios da a su pueblo. Hay una frase, sin embargo, en este pasaje que es realmente interesante, porque Moisés habla al pueblo sobre que la ley no está allá arriba, en algún lugar lejano, algún mandamiento arbitrario externo dado desde lo alto, sino más bien que, escuchen, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos lo traiga? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Bueno, es un texto maestro para lo que llamamos en la tradición católica la ley natural. Quizás hayan escuchado el término cuando la gente habla de la vida moral. Hay una teoría de la ley natural. Lo que significa es exactamente esto, que hay en nosotros una especie de profunda intuición moral por la cual sabemos lo correcto. Hay un conjunto de, llamémosla, intuiciones de valor que nos dan un sentido de significado, propósito y dirección en la vida. Podemos leer con nuestras mentes racionales ciertas inteligibilidades morales. Los 10 mandamientos, se podría decir, serían una explicitación de esta ley natural. C.S. Lewis habló del Tao como en taoísmo. Él se refiere a este sentido básico de moralidad, que se comparte en todo el mundo, en todas las culturas. Pero ¿de dónde viene eso? No viene de mandatos arbitrarios dentro de las religiones dadas, sino más bien de esta sensación del corazón de lo que es la vida buena y cómo se ve. Así que permítame decir algunas cosas en este sermón sobre la ley natural, sobre esta idea. Tomás de Aquino, mi héroe intelectual, es uno de los grandes teóricos de la ley natural. Él dice en primer lugar esto: aquí este es el primer principio de la ley natural. Es similar al primer principio del razonamiento, que es el principio de la no contradicción. Algo no puede ser verdadero y no verdadero al mismo tiempo en el mismo respecto. Eso no es algo que descubrimos científicamente, lo sabemos intuitivamente, pero todo nuestro pensamiento racional se basa en ello. Bueno, de manera similar, aquí está el primer principio de la vida moral: hacer el bien y evitar el mal. Podrían decir, está bien, eso es bastante obvio, ¿no? Bueno, miren nuestra cultura hoy. Esto no es tan obvio. ¿Cuál es la visión estándar de muchas personas hoy? La moralidad, no hay nada objetivo en ella, es solo lo que a uno le gusta y lo que a mí me gusta y debo tolerarlos, deben tolerarme. Nadie sabe realmente lo que está bien o mal, no me impongan sus ideas de valor. Todo ese esquema, ese subjetivismo relativista e individualista es incompatible con el primer principio de la ley natural, que es que realmente existe algo bueno y uno debe buscarlo, y realmente hay algo malo y uno debe evitarlo. Noten también, amigos, este principio subyace a la decisión más fundamental que cualquiera puede tomar, que es ¿qué tipo de persona quiero ser? Así que, antes de cualquier elección moral particular, que voy a hacer esto o aquello, existe esta elección moral fundamental. ¿Soy alguien que realmente busca el bien y realmente busca evitar lo que es malo? Ahora, de nuevo, podrían decir, es obvio. No es obvio en absoluto. Hay muchísimas personas, y todos nosotros pecadores en grados variables caemos bajo esta categoría. Muchas personas dicen, lo que sea bueno para uno, lo que sea conveniente para uno, lo que haga la vida más cómoda, eso es lo que uno debería hacer. No. El primer principio de la ley natural escrito en el corazón es hacer el bien objetivamente y evitar lo que es objetivamente malo. Y así convertirte en el tipo de persona que quieres ser. Principio 1. Principio 1. Ahora, podemos desarrollar esto aún más. Bienvenidos a la teología de la ley natural, la filosofía de la ley natural. Podemos especificar esto y voy a usar el pensamiento aquí de John Finnis. John Finnis es un filósofo moral, lleva mucho tiempo en esto y escribió un libro llamado Ley Natural y Derechos Naturales hace unos 40 y tantos años, que lo expone, creo, de una manera muy persuasiva. Él habla de los bienes básicos. ¿Qué son? Son los valores objetivos básicos que reconocemos como valores debido al tipo de seres que somos.
Debido a que estamos estructurados de la manera en que lo estamos, hay ciertas cosas que buscamos naturalmente que reconocemos como objetivamente buenas, y la vida moral se estructura de acuerdo con estos bienes básicos. Debo buscarlos y debo buscar evitar aquello que es contrario. Ahora tengo una estructura para mi vida moral. Ustedes dirán, está bien, bueno, ¿cuáles son estos bienes básicos? Aquí está el primero, dice Finis, y aquí se hace eco a Tomás de Aquino. La vida. La vida es un bien básico. La vida tiene valor. La vida es algo que deberíamos buscar. La vida es algo que deberíamos buscar mejorar. Análogamente, deberíamos deberíamos oponernos a todo lo que se oponga a la vida, lo que socave la vida, lo que se interponga en su camino, lo que la ataque. Deberíamos estar en contra de eso. Deberíamos fomentar la vida y frustrar los caminos de la muerte. ¿Saben lo que me viene a la mente aquí? Juan Pablo II, que habló de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Ahora, seamos aún más específicos aquí. ¿Por qué tenemos leyes de tránsito? Límites de velocidad y señales de pare y semáforos y todo eso. Bueno, porque estamos buscando la vida. Estamos buscando proteger la vida. Ahora, vayamos al otro extremo del sistema legal. ¿Por qué hay leyes contra el asesinato? La misma razón. Estamos en contra de lo que es contrario a la vida. ¿Por qué Thomas Jefferson habló de un derecho a la vida? Bueno, porque intuyó este bien básico, que uno de los roles más fundamentales del gobierno es preservar nuestro derecho a la vida. Ahora, la teología moral católica, la gente a veces puede encontrarla confusa, pero la expresamos en términos de este principio. Estamos a favor de la cultura de la vida. Queremos esas cosas que fomentan la vida y nos oponemos a los caminos de la muerte. Bien, aquí está el segundo bien básico, según Finis, el conocimiento. Muy bien, porque el tipo de personas que somos de hecho animales racionales, dijo Aristóteles, reconocemos que el conocimiento es un valor. Es mejor saber que no saber. Lo que cultiva el conocimiento es algo bueno, y obstaculizar el conocimiento es algo malo. Nuestras vidas morales deberían estructurarse en consecuencia. Piensen, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que fomenta la educación, que reconoce la educación pública, la educación privada como cosas muy buenas. De nuevo, Jefferson viene a la mente. Él reconoció que en una democracia saludable debe haber un fuerte sentido de la educación pública. ¿Por qué patrocinamos escuelas y universidades? ¿Por qué la Iglesia patrocina escuelas y universidades? La misma idea. Creemos que vale la pena buscar el conocimiento. Y queremos oponernos a todo lo que bloquee el acceso de las personas al conocimiento. Por eso estamos en contra de las noticias falsas y la superstición y la estupidez en el ámbito público, porque reconocemos el conocimiento como algo que vale la pena buscar. Aquí está el tercero, según Finis, que me encanta y he hablado de ello antes porque se basa en la gran tradición. El juego es un bien básico. Podrían decir, bueno, eso suena un poco trivial. ¿A qué se refieren con juego? Juegos son aquellas cosas que se buscan por sí mismas, solo porque es maravilloso hacerlas. Así que de nuevo piensen en alguien, ya sea un niño o un jugador profesional de béisbol, jugando, decimos apropiadamente, jugando al béisbol. El béisbol no es productivo, no produce algo fuera de sí mismo, no está subordinado a un fin superior. El béisbol es hermoso en sí mismo, hermoso de jugar, hermoso de ver. Las artes son así. Es decir, ¿por qué vamos a una obra de teatro? ¿Por qué vamos al teatro? ¿Por qué vamos a un concierto? Porque es hermoso. Vale la pena buscarlo por sí mismo. Ver un drama shakespeariano es un tipo de juego, así como ir a un partido de béisbol es un tipo de juego. ¿Nos preocupa? Deberíamos preocuparnos. ¿Que una sociedad se vuelva cada vez más tecnocrática y pragmática? Yo creo que sí. Una que no reverencia como debería la belleza y el valor del juego. Una sociedad que reverencia las máquinas y la conveniencia y lo que te lleva rápido. Pero, ¿qué hacen cuando llegan rápido? ¿Qué hacen cuando las comodidades a nuestro alrededor facilitan la vida? Bueno, ahora la puerta debería estar abierta al juego.
Y así, en nuestra vida personal, en nuestra vida cultural, debemos fomentar el juego, debemos oponernos a lo que es un obstáculo para el juego. Aquí hay un cuarto bien básico para Finis, lo que él llama sociabilidad. Saben, se podría usar el término amistad. No es bueno que el hombre esté solo, escuchamos en el libro del Génesis, ¿verdad? Estamos hechos para la comunión. Estamos hechos para la sociedad. De nuevo, volvamos a Aristóteles. Somos animales políticos. Eso simplemente significa animales que viven en una polis o viven en una ciudad. Para Aristóteles, una polis, nosotros pensamos en una ciudad como Chicago o París. Sería como un pequeño pueblo para nuestros estándares. Alguien que vive, sin embargo, en una comunidad donde puede estar en contacto vibrante con las personas que lo rodean. Pensamos que eso es un bien moral. Entonces deberíamos, en nuestras vidas personales y socialmente, buscar aquellas cosas que faciliten la amistad, la conexión, la sociabilidad. Y deberíamos oponernos a aquellas cosas que la socavan. Les daré un ejemplo. Mucha gente está hablando de ello hoy. Son todas las máquinas, todos los iPhone y iPads, todo lo que tenemos y en lo que confiamos. Pero, ¿qué nos están haciendo? Y me encanta cómo incluso físicamente se está volviendo simbólico. Esto de mirar hacia abajo el teléfono y todo el mundo tiene ahora esta especie de curvatura en el cuello por mirar estas máquinas. ¿Y qué están haciendo? Esta preocupación por la realidad virtual. De hecho, está rompiendo los lazos con el mundo en general y con la amistad y con la comunidad. Porque muchos jóvenes hoy dicen que tienen miedo cuando suena el timbre, tienen miedo cuando suena el teléfono porque su vida está tan mediada por estas máquinas. Bueno, ese es un problema social y personal porque la sociabilidad o la amistad es un bien básico. Permítame darles una más. Me estoy saltando algunas aquí para ahorrar tiempo, pero quizás es la más importante. Y Tomás de Aquino también está de acuerdo con esta también. La religión. La religión es un bien básico, es decir, nuestra conexión con un valor trascendente. Sí, podemos ver valores a nuestro alrededor como el juego y el conocimiento y la sociabilidad y la vida, etc. Pero todos esos valores están organizados jerárquicamente en relación con un valor más alto, un bien más alto. Si quieren los detalles, miren el cuarto argumento de Aquino para la existencia de Dios. Todos los valores que intuimos están relacionados finalmente con un valor supremo y trascendente. Estamos cableados para Dios y todos los grandes espíritus lo han sabido. Agustín lo supo de manera más famosa cuando dijo: «Nuestros corazones están inquietos, Señor, porque nos has hecho para ti». Las leyes naturales reconocen la importancia de este valor trascendente, por lo que personalmente y de nuevo socialmente deberíamos fomentar la religión. Por eso las sociedades desde tiempos inmemoriales han apoyado la religión, han fomentado su enseñanza, han fomentado sus instituciones, han animado a la gente a participar de ella. El secularismo moderno es atroz en todas las culturas y a lo largo del tiempo. Una sociedad que ha dejado de lado el bien trascendente. Eso va en contra del corazón, del sentido más profundo de valor. Así que en sus propias vidas y socialmente, de nuevo, volvamos a los padres fundadores. ¿Por qué en la primera enmienda se reconoce el libre ejercicio de la religión como un derecho fundamental? Por esto, la religión es un bien básico. Por lo tanto, debemos buscarla y debemos oponernos a todo lo que se le oponga. Así que, amigos, ¿la vida moral es solo cuestión de opinión subjetiva? No, no lo es. Ese es uno de los grandes errores de nuestro tiempo. No caigan en esa trampa. Como nos dijo Moisés hace mucho tiempo, la ley no está allá arriba, afuera, no es algo arbitrario, está en nuestros corazones. Intuimos estos grandes valores y luego estructuramos nuestras vidas de acuerdo con ellos. ¿Se preguntan por qué su vida se está descarrilando? ¿Se preguntan por qué se sienten tan crónicamente infelices? Bien podría ser que estén yendo en contra de esta ley natural. Y que Dios los bendiga.